reclamaciones por parte de nuestro cliente final en el mercado de Estados Unidos, donde comercializamos básicamente en Costco y en Walmart, como para que ustedes vean la dimensión de la importancia del problema que tenemos. Y es que la talla del producto no es la que dice la etiqueta. Entonces ahí hemos tenido que hacer algunos ajustes. Ahí estamos infringiendo en un programa muy importante que se llama Food Fraude para el mercado de Estados Unidos, donde un engaño al consumidor es decirle que un producto está en la talla de 6 a 6,5 onzas, pero realmente cuando le llega al consumidor está en 5,8, 5,7. Entonces ahí comenzamos nuestros problemas con el mercado internacional y lo que hemos venido haciendo en este año, porque el problema ha sido este año especialmente, es un ajuste en el proceso de deshidratación del pescado como tal, de acuerdo a los días de trayecto. Pero ahí hemos encontrado muchas cosas y a identificar en ese proceso de deshidratación, y eso estamos haciendo un estudio de drip loss de cuando sale de la planta a cuando llega a nuestro cliente final, y eso significa un transporte de Huila a Bogotá en camión, pues que ahora le pusimos data logger para poder identificar cuáles son las variaciones de temperatura, porque a veces los señores del camión no transportan por la noche y ya pagan pues básicamente el sistema de refrigeración por ahorrarse combustible, y pues eso varía las condiciones, y ahí tenemos una deshidratación de producto. Los tiempos de espera en el aeropuerto es otra variable que hemos identificado, porque dependiendo de los vuelos, nosotros compartimos vuelos con los floricultores, ahí tenemos unas diferencias de tiempo importantes en las cuales pues se nos puede ir más tiempo, y la temperatura de las bodegas es la ajustada a las flores, no al pescado. Entonces ahí también encontramos una diferenciación. El tiempo de carga que está al rayo del sol previo a subirse al avión, pues también hay otro proceso de deshidratación ahí, y sobre todo cuando llega ya a destino final, si se mide el drip loss en Miami es muy diferente que si se mide en Dallas, en Los Ángeles o en Nueva York, es lo que hemos identificado. Pero ¿por qué nace este problema? Es porque las plantas nos dicen, y les va a sonar un poco jocoso lo que les voy a decir, es que las onzas en Colombia son muy diferentes a las onzas de Estados Unidos. Fue la primera precisión cuando yo hablé con Johan. Johan, me están diciendo esto, ¿eso podría ser posible? Johan me dice, por nada del mundo será posible. Entonces, ahí miramos obviamente el tema de calibración de balanzas, hemos cambiado balanzas a 2 dígitos, entre otros, pero lo que hemos identificado es que hay un proceso de deshidratación, pero cómo lo miden las plantas, obviamente es diferente. ¿Esto qué significa? Unas pérdidas económicas muy importantes para el sector, porque uno, tenemos unos de crédito del producto que no cumple con las condiciones, pero adicionalmente tenemos unos cargos de mano de obra, $700 por hora, por los tiempos que nosotros les hacemos perder a ellos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro producto? Nuestro producto llega a una empresa que se llama Maui, y dice, este filete está, y donde tenemos muchos problemas, y es en la talla de 6, 6, 5 onzas, en las otras tallas 4, 5, 5, 7, 7, 9, no hay tanto rechazo de producto como en esta talla. ¿Y por qué ese rechazo de producto? Ellos allá no hacen nada manual como nosotros. Ellos no tienen, sacan un filete, lo ponen en una báscula, le toman en una foto. Nosotros hemos implementado muchos procesos en las plantas. Para ellos es una banda automatizada donde comienzan a montar todos los filetes, y en esa banda automatizada el filete que no esté en el rango hace que pare la máquina. Entonces eso es un reproceso para ellos, que nos están cobrando los materiales, la mano de obra, entre otros. Si el filete está en el rango que dice, sigue, se empacan 2 filetes conjuntos al vacío, y eso es lo que va a exponerse en el producto en Costco o en Walmart. Acá el problema que más tenemos es con Costco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un filete dice 6 onzas, pero pesa 5,93, es rechazado. Pero también hemos encontrado productos de 6 onzas que baja a 3,8 en su peso, y obviamente ustedes van a decir, eso no es posible por proceso de deshidratación, es una mala clasificación en la planta, todo lo que ustedes digan, todo es válido. Pero básicamente el problema que tenemos con la exportación hoy en día es que estamos teniendo unas reclamaciones muy importantes que no hemos podido darle la solución a las plantas de procesamiento. Entonces, como bien lo dijo Johan, él ya muy amablemente nos dio el soporte para un webinar donde les contamos cómo eran los procesos de calibración, cuáles eran esos datos súper claves que ellos deberían tener en cuenta. Pero lo que vemos es que hemos mejorado un poco, pero no quiere decir que tengamos hoy cero reclamaciones, no, y todavía tenemos unas diferencias, unas brechas de producto que no entendemos cómo. Como les digo, hemos contratado un análisis de drip loss con una empresa externa que se va a hacer precisamente esta semana, porque por los temas de los pagos no lo pudimos hacer, esto era algo que necesitábamos
muy complejo, entonces hasta esta semana tendremos sobre todo la medición exacta en peso y en temperatura en ese ejercicio de drip loss que contratamos. Respondiendo a tu Muy buenos días. Yo, a partir de lo que me han comentado los clientes, sobre todo de cursos que han tomado acá, ese tipo de reclamaciones por parte de entidades en el comercio internacional normalmente están muy ligados con un desconocimiento de la incertidumbre del proceso y también mucho por la resolución que los equipos que utilizan. Entonces me decían, no, tengo este equipo con una que la verdad para el proceso, para la exactitud que expedía el cliente externo, digamos, la, en el comercio internacional lo que le pedía el equipo no daba. No sé si dado el caso, si nosotros la asistencia observamos ese tipo de eficiencia en el proceso ya de equipos, si sería también una posibilidad, como incluso puede ser, esa asistencia puede ser más allá de algo solo de entrenamiento, sino también de equipos. Pues mira, el problema acá en la asistencia técnica que nosotros les brindamos a las plantas de nivel avanzado, lo que hicimos fue identificar que había un concepto de deshidratación de producto que hacía que perdiera peso. Entonces ahí lo que hemos hecho son ejercicios internos en la planta donde dejamos el producto, por ejemplo, 6 días, o sea, el producto desde que sale de la planta hasta que llega a nuestro cliente final puede tardar entre 4 y 6 días. Entonces hicimos el proceso de cuánto se deshidrataba en la planta en ese tiempo y estimamos un porcentaje. A todo le estamos incrementando un 3% del peso para que le llegue al cliente el peso real. Me explico. Si queremos que llegue un filete de 6 onzas, pues tenemos que, ese filete tiene que pesar en nuestra planta 6.3. Si no, no se va en esa caja, argumentando pues que va a bajar ese porcentaje, por decirlo así. Bueno, sería 6 por 3, 1.18, perdón, 6.18 debería pesar para que esté en la caja un filete de 6 onzas. Pero lo que hemos visto es que eso ayudó muchísimo en el ejercicio, pero no solucionó el problema. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo reclamaciones sobre el tema. Entonces le aumentamos a un 4%, ya vamos en un 5% para que no haya ningún reclamo, pero seguimos teniendo algunas variaciones importantes. ¿Qué hemos identificado también en plantas? Yo estuve visitando 2 plantas de procesamiento para entender un poco más la problemática y es que la velocidad con que pasa el filete a la báscula en la clasificación es muy rápido. Entonces también veíamos que no acababa de borrarse el numerito de la balanza cuando ya se estaba colocando el otro. Entonces dijimos, puede ser que haya algo que altere el tema del peso del producto y ahí tengamos problemas en la clasificación. Entonces lo que se hizo fue ralentizar un poco el proceso para ver si eso nos ayudaba. Y ahí vamos, o sea, eso es como la experiencia de lo que les hemos contado de este año, es todo lo que hemos hecho en las plantas de nivel avanzado dada la problemática, pero definitivamente la relación peso, temperatura y todo el proceso de empaque ha sido clave. ¿Qué más hemos identificado como tal? Es la elaboración de los gel pack. El gel pack es una porción importante para conservar la temperatura dentro de la caja de 10 libras americanas o dentro de la caja de 30 libras americanas. Pero sabemos que el gel pack no cubre la totalidad del producto. Entonces, dependiendo cómo lo tire el operario, queda en una esquinita, queda en el centro, queda por un ladito, entonces eso no le da la temperatura como tal. Entonces, también ahora estuvimos revisando, la semana pasada que estuvimos en la feria de Boston, que es la feria más importante de pescados, estuvimos revisando tecnologías para la elaboración del gel pack y sobre todo ver qué más le daba una homogeneidad de temperatura dentro de la caja, porque esa es otra variable. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta el momento como tal y es lo que hemos logrado solucionar desde las herramientas que conocemos como tal. Pero pues obviamente ahí, como le dijimos a Johan para su interacción con el Instituto Nacional de Meteorología, pues la precisión de la medición la tienen más ustedes que nosotros. Nosotros prueba, ensayo, error, hacemos ajustes, muy posiblemente estamos mandando producto por encima de la talla que corresponde con tal de que no nos rechacen nada. Es preferible perder un poco de dinero, pero no que nos cobren $700 hora hombre por hacer fallar una máquina porque estamos pesando mal lo que estamos mandando.
Luisa, Juan, Tengo adelante. una pregunta. Bueno, muchas gracias por todo el contexto que nos han dado. Yo creo que es muy útil esa información como para ya un poco traducirla en términos unas charlas que se puedan dar y de buenas prácticas. Porque finalmente en el producto específico o bueno, las particularidades del producto las conocen realmente son ustedes. O sea, acá desde el instituto lo que podemos nosotros, en lo que podemos brindar apoyo está relacionado con el buen uso de los instrumentos, con el uso de los certificados de calibración, con cómo entender este tema de incertidumbre y las variaciones que hay de pronto si es que estamos viviendo con unas incertidumbres que no son las mismas con las que miden allá, o sea, unos niveles mucho más grandes y allá mucho más bajos, en fin, eso es un poco como para casi que añadir elementos a la discusión y no vamos a poder resolver el problema con la charla. Pero quería hacerles la pregunta, ustedes estaban mencionando que dieron una sensibilización previa, entonces no sé si ustedes tienen una agenda de los temas de esa sensibilización, porque me gustaría, entiendo que tienen, o sea, van a tener un hilo conductor de las charlas, entonces ver cómo se dieron esas charlas y pues ya acá en conjunto con John, que también está acá levantando la mano, que está esperando impacientemente que termine, pues hilar los temas que se puedan dar. Yo acá noté varios en términos de ya pues técnicos, no, o sea, a partir de los problemas que ustedes nos mencionan, los temas cómo los aterrizaríamos técnicamente, pero adelante John. Tienes el micrófono. Hola, buenos días. ¿Buenos días, me escuchan? Sí. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno. Yo, en lo que la señora Julie me mencionó y de la señora Sara, tengo varios textos. Entonces, con la señora Sara yo identifiqué el problema es en la cadena de frío. No sé si sería prudente que estuvieran los chicos de laboratorio de temperatura, porque vi que tenían como fallas en esa parte de la cadena de frío, en el transporte desde que sale de la fábrica hasta el aeropuerto y toda esta historia que la señora Sara nos dijo. Entonces yo vi como ahí los chicos del laboratorio de temperatura nos podrían ayudar con esta parte de la cadena del frío. Sí, porque me decían otra cosa que le entendí a la señora Sara es que las condiciones ambientales para mantener la cadena del frío del pescado es la misma que utilizan para las flores. Pues obviamente ya ahí ya pues, vamos en contravía. Yo creería que peras con peras, manzanas con manzanas. Yo creería, es mi humilde opinión. Pero no es Y también que Estados Unidos utiliza el sistema decimal, o sea, porque ellos me hablan de onzas, pues aquí nosotros estamos pesando en gramos, es hacer como esa conversión, pero bueno, sería como, no sé si los equipos que ustedes aquí utilizan en Colombia están configurados para que les indiquen en onzas, ¿cierto? Entonces tendríamos es como que hacer esa conversión. Bueno, no sé, Estados Unidos también es firmante del metro, no sé por qué no se ha alcanzado a llegar, pero bueno, esa es otra historia. Eso con respecto a la señora Sandra. No, bueno, otra cosita. Con la señora Sandra también identifiqué que estamos hablando de producto preempacado. Ahí sí, Lisa Juana, su merced me corregirá, pero producto preempacado ya es la Superintendencia de Industria y Comercio la que maneja esa parte. Entonces ahí sí como que se nos sale del alcance del INEMI, entonces ya ahí con Lisa no, es Juana producto miraría. fresco. Nosotros no, lo empacan en Estados Unidos. Para nosotros es producto fresco. Ah, ok. Pero igual, es que O sea, igual, digo, que igual el expertise del instituto no va hacia el producto, sino a cómo hacer la medición y asegurar la calidad de las mediciones que se hacen.
Entonces, cuando ustedes nos contextualizan todo lo que le pasa a este producto que se deshidrata por la temperatura, etcétera, etcétera, pues, o sea, nosotros podríamos hablar de la magnitud masa y la magnitud temperatura y cómo aseguro las dos y de pronto cómo encuentro puntos de medición para ver qué tan homogénea es la temperatura entre los cuartos en los que están haciendo el transporte, en fin, pero el producto se sale de nuestra competencia. Entonces, sea empacado, sea fresco, sea así, pues claro, ahí hay podemos tener como algunas nociones, pero no es nuestro core. Y finalizando lo que dijo la señora Julie, me pareció curioso cuando dijo que hablaba algo sobre que tener los patrones calibrados no salvaguardaba el hacer calibrar las balanzas. Entonces ahí fue cuando me puse a pensar, y bueno, ok, es dependiendo del uso o cómo estén utilizando la balanza, la necesidad de sí o no hacer la calibración de la misma. Es decir, voy a poner un ejemplo muy grueso, para calibrar una pesa no necesito que la balanza esté calibrada, pero si yo quiero calibrar no sé, una micropipeta en volumen, sí necesito que la balanza esté calibrada. Entonces es como conocer un poquito más el proceso para identificar cuándo sí, cuándo no, o cuándo no es necesario esto de las calibraciones. Hablaste también sobre las certificaciones de las pesas. Nosotros utilizamos las pesas certificadas en la calibración de la balanza para generarle unos errores y una incertidumbre a la balanza. Exacto. Ya con esos valores de errores e incertidumbres a la balanza, es que le generamos o tenemos una medición un poquito más exacta a lo que estemos pesando en la balanza. Con respecto a lo de la estabilidad de la masa, de las calibraciones en sitio, sí señora, eso lo manejamos tienes toda la razón, eso lo manejamos en el curso que actualmente realizamos en el instituto. Entonces podríamos hablar sobre un poquito de buenas prácticas de pesaje, buenas prácticas de uso de los equipos y con la parte de, su merced me decía que el índice de impermeabilidad, eso es más que todo de las características del fabricante. Exacto, sí, las especificaciones del equipo. Información. Sí. Y además, como estamos hablando aquí también creo que pega un poquitico lo de la cadena de frío, entonces pues si no hacemos estas mediciones dentro de esa cadena de frío, pues se va a ver esa pérdida de humedad y en eso ahí también va a ser crítico las mediciones que nosotros hagamos aquí en Colombia o bueno, donde ustedes lo hagan y las mediciones que vayan a hacer en otra parte que la vayan a hacer. No sé, tú Martínez, la mano levantada, no sé si quieres decir algo más. Buenos días. Bueno, y preguntarle un poco lo que venía diciendo Antonita y respecto a las ya aclaraciones hechas por Yuli y por Sara. Primero, pues que el alcance de la capacitación que puede dar el laboratorio de masa podría estar enfocado por un lado, lo que dice John Barreto, de las buenas prácticas, digamos, en cuanto al uso del instrumento de pesaje, que puede ser elección de su emplazamiento, calibración, condiciones ambientales de la calibración, pero pues respecto a lo que menciona Sara, creo que el aporte que podemos dar en capacitación es la incertidumbre de uso. Entonces, particularmente para los procesos que ustedes tienen, existen variaciones entre las indicaciones que pueden haber cuando se calibra el equipo y cuando se está usando, ya que ustedes posiblemente van a tener variaciones de temperatura durante el uso que no se van a presentar durante la calibración del equipo y eso puede influenciar bastante su proceso de pesado. Entonces, pues es algo importante para tener en cuenta, ya que normalmente la incertidumbre de uso incrementa la incertidumbre del certificado de calibración
entre un 30 a un 40%, lo cual pues, va a tener impacto en la tolerancia del proceso, de su proceso. Entonces, eso sería como de pronto la parte que como laboratorio podemos contribuir, pero ya la parte en cuanto a las variaciones de las características propias del producto, las variaciones en la temperatura, pues es algo que como la señora Sara comentó, pues ustedes mismos han estado determinando y ya es algo que sale un poco de nuestro alcance. Sería una componente extra de la incertidumbre de uso que ustedes tendrían que considerar para su proceso de pesaje y para establecer las tolerancias de su proceso. Gracias. Les quería preguntar, pues según el orden de los asuntos, pregunta, el tiempo, nos decías hace un momento, yo que podía ser, o sea, que dependía de nosotros cómo definir los tiempos. ¿Eso es así? ¿O cómo ustedes, o sea, la idea es hacer un tema virtual con una, pues porque entiendo que todos los productores están en diferentes zonas, y hacerlo, como vieron, nosotros tenemos un curso como tal, o sea que pues hacerlo virtual es algo muy de charla, porque el curso incluye sesiones prácticas, ¿sí? Estar acá en el instituto, en fin. Entonces, en esa modalidad, ¿han pensado en un tiempo específico o eso es definido por nosotros? Y lo Pues, aprovecho. Dale. Que te iba a preguntar, porque yo le había comentado a Alejandra cómo hacer las charlas a dos voces, en el sentido de la parte del uso de los instrumentos y de los temas de certificado de calibración, etcétera, desde el instituto, pero como que todo lo que tiene que ver con el producto como tal, que pues lo diera un experto que conociera estas particularidades. Entonces, pues eso es entender un poco cómo lo tienen contemplado. Ok. Listo. Pues nosotros en la primera charla que te va a compartir la presentación para una vez terminemos esta reunión, la hicimos de manera virtual, un webinar. Nos acompañaron más o menos 45 personas de varias partes del país, porque pues digamos que eso, como tú muy bien lo mencionas, pues los actores clave están distribuidos en diferentes partes del Huila, de Tumaco, y hay otros agricultores en otras partes del país también que se nos unieron. No obstante, esa parte práctica me parece súper interesante y no sé si habría que mirar, yo creo, y no sé Sara y Julie cómo lo verían, de pronto que quizás manejáramos una modalidad híbrida, ¿no? Una parte teórica, pues el grueso de lo teórico se podría dar virtual, y una parte práctica que se pueda quizás dar en vivo con algunos beneficiarios en alguna parte, pues digamos que como con esos beneficiarios más críticos, y de ser posible poder grabar esa sesión y cargarla pues en el canal de YouTube que tiene Jim. Y pues queda ahí, se garantiza un poquito la cobertura. No sé cómo lo vean, no sé si les parece pertinente pues aquí internamente en Gimab y pues ahí viene, no sé. Yo creo que ahí dependeríamos también, qué pena, de la autorización de las plantas a estar allá, a hacer esa grabación. Si es que el escenario fuera una planta de proceso, por lo que entendí. Habría que validar. Si nosotros acá también tendríamos que validar el desplazamiento de nosotros, ¿vale? Ok. Listo, sí, definitivamente pues es muy complejo, pues yo creo que lo podríamos seguir manejando como un webinar y darlo de tal manera que, o sea, que se haya como la mayor, que las herramientas que se utilicen sean lo más prácticas posibles, que hagan una aproximación a ese componente práctico, ¿sí? Y pues como lo podríamos dejar grabado en YouTube, pues digamos que quedaría el recurso, pero podríamos irlo revisando. ¿Quién más falta? Creo que ya con eso atendí tu inquietud, ¿cierto, Luisa? Aprovecho y te pregunto, nosotros podríamos abrir un espacio, o sea, entiendo que ustedes tienen un poco ya de empresas a las que quieren llegar.
Pero nosotros desde Red Colombiana de Metrología tenemos, digamos, otras empresas u otros interesados que puedan participar de ese evento. Podríamos abrir el espacio. Sí, sí, claro, yo creo que no habría ningún problema en lo absoluto. Este tipo de conocimientos, entre más sectores lo conozcan, muchísimo mejor. Y finalmente, si bien hay precisiones que son propias de agricultura, pues metrología de masa aplica para todo el mundo con las mismas particularidades. Entonces yo creo que no habría problema en absoluto. Muchas gracias. Yo quisiera precisar algo como para dejar muy claro que de pronto pueda servir en el enfoque, y es en cuanto a lo que dije de los patrones. Lo que yo quise decir es lo siguiente, que hay plantas de procesamiento que las masas grandes, me refiero de 5 o de 20 kilos, tienen cierto grado de deterioro, es decir, cierto grado de oxidación o despintada. Bueno, entonces queda la duda de, venga, ¿esta masa será que vale la pena que yo la mande a certificar? ¿O no va a pasar? Por lo que entiendo que las masas que se tienen como patrones dentro de las plantas pues se deben hacer certificar cada año. O la pregunta o el comentario sería, no, definitivamente eso es algo que solo lo puede determinar el laboratorio al momento de la certificación, por ejemplo, ese tipo de precisiones. Porque si no, entonces lo que está pasando es que las plantas de proceso están haciendo diario la verificación con esos patrones, y puede ser que a lo mejor ya no estén en las condiciones y por lo tanto la verificación que se esté haciendo es incorrecta. Entonces es importante esa precisión. Y quisiera agregar otra cosa, y es ahorita que mencionaron lo de incertidumbre, sería muy bueno también en esta charla revisar el tema de la interpretación de los certificados, explicar lo del factor de corrección, que si se tiene en cuenta en temperatura, si es masa también o solo en temperatura, la variable K, en fin, que ellos puedan como entender muy bien esa información en términos prácticos. Muchas gracias. Y otra cosa, qué pena, me faltó decir algo, y es en cuanto a lo de la sustitución. Lo que quería decir era lo siguiente, que hay plantas que tienen un termómetro patrón y tienen un termómetro en uso. Entonces ellos dicen, ah, no, pues como yo tengo el patrón y con ese hago las verificaciones del de uso, no calibro el de uso. Y lo que yo entiendo es que la buena práctica es que el termómetro que está en uso debe estar calibrado. Es decir, tener un termómetro patrón no me exonera de tener que calibrar el termómetro en uso. Es ese concepto también como a consideración, que debo a consideración de ustedes, pues que son los que saben. Gracias. ¿Te refieres a que certifican las pesas con las que hacen la verificación? ¿Te refieres a la calibración de esas pesas? ¿De esa anual? Sí, entiendo, pues yo entendía que no se le decía calibración, sino certificación. A eso me refiero concretamente, que se mandan a un laboratorio anualmente, pues para mirar si sí siguen siendo fiables en el estado en el que se encuentran. Bueno, pues realmente sí es una calibración. Lo que pasa es que en la calibración de masa, en esta calibración se debe reportar un resultado que está dentro de unos límites máximos permitidos. Entonces, lo usual es que la pesa cumpla con esos límites máximos permitidos en cuanto a su error en masa y su incertidumbre. Pero si no los cumple, no significa que no sea apta para el proceso de verificación que esté llevando a cabo. Eso lo determina el laboratorio. Entonces, ahora, lo que tú comentas en cuanto al óxido y de pronto el mal uso o digamos las malas prácticas en cuanto a la custodia de sus patrones, pues eso se puede ir cierto que cada laboratorio tiene ya una carta de control donde tiene un histórico de estas calibraciones de la pesa, ¿sí? Y que si se calibra cada año y ese patrón se viene usando durante 10 años, pues debe ser algo de pues, una carta de control donde hay más de 10 registros. Entonces, con base en esa información, es que el laboratorio determina si esa pesa es apta o no para seguir siendo usada como patrón de verificación. ¿Sí? Independientemente de si se le agrega pintura, de si tiene óxido, si la carta de control muestra que sigue teniendo una masa estable, digamos, dentro de los errores máximos permitidos de la clase de esas pesas, que suelen ser las clases más robustas, digamos, porque son pesas muy grandes, son pesas a veces, digamos, de 200 kilogramos, de media tonelada. Entonces es normal que
que se le caiga pintura, es normal que tenga cierto grado de erosión, pero como sus cerdas máximas permitidas son tan grandes, entonces podría considerarse algunas veces que sigue estando dentro de sus parámetros. Pero entonces habría que entrar a revisar cómo el laboratorio está trabajando la carga de control de esas pesos. Yo quiero hablarnos un poco a la gestión del evento, porque todo esto técnico, pues al final es donde vamos, o sea, es donde se van a dar las explicaciones. Entonces les voy a cambiar las preguntas. Fechas previstas para hacer esto, ¿cuáles son? Para eso levanté la mano. Pregunta en serio. Sobre el tiempo. El tiempo de duración del curso, yo creo que dependería mucho de lo que ustedes tengan definido, porque teniendo en cuenta que ya existe un curso, pues la idea de nosotros es como adaptarnos a eso, ¿sí? Fechas, todavía no hemos charlado de fechas, es algo que está pendiente por definir, que es algo que podemos concluir hoy.